Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, agradecemos su compañía. Hoy queremos analizar la educación en Paraguay y nos preguntamos, ¿está cada vez peor? Algunos se preguntarán si esta interrogación que nos hacemos tiene que ver con algo subjetivo, con una simple percepción, o hay razones que justifican el empeoramiento de los resultados del sistema educativo paraguayo. Lo cierto y lo concreto es que hoy asistimos a una crisis mundial de la educación y se preguntarán qué tipo de crisis, la crisis del aprendizaje. Vale decir que hoy estar en la escuela no garantiza aprender. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué entonces van los niños, niñas y adolescentes a la escuela si no es para aprender? Sí, escucharon bien, crisis del aprendizaje. Y si tuviéramos que focalizar nuestra mirada en el sistema educativo paraguayo, nos preguntamos, ¿cómo está la crisis del aprendizaje en el Paraguay? Según los últimos resultados de una medición del propio Ministerio de Educación que se denomina Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo y conocida por su sigla SNEPE, de entre 7 a 8 de cada 10 estudiantes no aprenden lo mínimo que deben aprender en las áreas de matemática, literatura, comunicación castellana y comunicación guaraní. Es decir, la crisis realmente es preocupante, y yo diría más que preocupante, porque si la educación está considerada como un recurso estratégico para la formación del capital humano, con estos datos de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes paraguayos, prácticamente el desarrollo económico, el desarrollo social y el propio desarrollo humano de cada individuo está en tela de juicio. Incluso el informe del año 2024 del Banco Mundial y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, elaboró un informe acerca de lo que se debe potenciar del sistema educativo paraguayo para poder lograr la tan ansiada calidad educativa en relación con el tema de la formación de capital humano. ¿Cuál fue la conclusión de este informe? Que 2/3 precisamente de los estudiantes que están dentro del sistema educativo prácticamente no contribuyen a la productividad. Es decir, 66% de los que están hoy en el sistema educativo no tienen capacidades, competencias necesarias como para poder colaborar en lo que hace al tema de la productividad nacional. La situación realmente está crítica. Por eso nos preguntamos, ¿está cada vez peor la educación paraguaya? Hoy nos acompañará una persona que no solamente tiene formación teórica, académica y su perfil de investigador en el área educativa, sino conoció lo que es por dentro el Ministerio de Educación. Fue en su momento uno de los principales responsables justamente de administrar el sistema educativo nacional. Estamos hablando del profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, rector de la Universidad Nacional de Pilar, ex ministro de Educación,
actualmente ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala Constitucional y es consejero, miembro titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, los invitamos a que nos acompañen mano a mano hoy con el profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, sometiendo a un diagnóstico, a un análisis de cómo está la educación en Paraguay. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por CrediSimple, fácil y rápido. La educación en Paraguay, nos preguntamos, ¿está cada vez peor? Vamos a desarrollar o intentar responder a nuestra pregunta durante el desarrollo de nuestro programa. Un primer diagnóstico, doctor Víctor Ríos, en relación de cómo está la situación de la educación paraguaya. Mira, a mí me cuesta decir que la educación paraguaya hoy está peor, porque nuestra referencia para comparar es normalmente en la época de la dictadura. Entonces, a mí me cuesta decir que hoy la educación está peor que en la época de la dictadura por una serie de factores. Primero, no había libertad, el nivel de cobertura escolar era
realmente muy bajo, el nivel de inversión en educación una vergüenza, los altos índices de analfabetismo, etcétera, que teníamos durante la dictadura. Ahora, de todas maneras, en este trabajo, La educación como derecho, que publiqué hace unos años, sostengo y creo que está demostrado que en realidad la matriz ideológica de la educación paraguaya no ha cambiado. Desde mediados del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, mantenemos la misma matriz educativa. ¿Qué es lo que, cuáles son los aspectos que han mejorado después de la caída de la dictadura de Stroessner? Aumentó la cobertura, aumentó la inversión en educación, si bien estamos muy lejos todavía de lo que recomienda la UNESCO a nivel internacional, el 7% del PIB. Creo que eso también se debió en gran medida a que el capitalismo triunfante después de la caída del muro de Berlín necesitaba más consumidores y los analfabetos consumen poco, entonces impulsaron un fuerte programa de reformas en los distintos países para incorporar más personas al mercado que por lo menos tengan, conozcan el alfabeto básico, ¿verdad?, para poder consumir. Ahora, mirando el contexto mundial, nosotros en estos días estuvimos, porque en este momento tengo el honor de presidir la red de universidades Psicosur Universitario, que hoy ya somos 50 universidades públicas del Cono Sur de las Américas, de Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y el tema fue precisamente ahí, inteligencia artificial. Entonces, una investigadora brasileña presentó los resultados de esta investigación de este neurocientífico Horvath, creo que es el apellido, de la Universidad de Melbourne, donde dice él claramente, ahora yo no conozco su universo de muestra, indudablemente hizo la investigación en los países, entiendo yo, del llamado primer mundo, seguramente países de la OCDE. Y él dice claramente que la generación Z, que es la que nace a fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI, 2010 más o menos, es la primera generación que tiene un coeficiente intelectual inferior a las generaciones anteriores. Ahí hay una situación que el paradigma Flynn que le decían que es que, sobre todo durante el siglo XX, cada generación mejoraba el coeficiente intelectual con relación a la generación anterior. Bueno, según esta investigación, la generación Z, los jóvenes nacidos en esos años, más o menos en esos años, siempre, nunca esto es exacto, por primera vez tienen un coeficiente intelectual, un IQ inferior con relación a las generaciones anteriores. ¿A qué imputa este deterioro cognitivo, este deterioro en el proceso de aprendizaje este investigador? A las pantallas, a lo digital, eso de estar tantas horas frente a las pantallas, el haber abandonado la lectura de los libros convencionales, el haber abandonado el dictado en las escuelas, donde uno revisa ahora los cuadernillos, son puras fotocopias, o sea, los chicos muy poco escriben. Entonces él dice que eso afecta gravemente al proceso de aprendizaje y también la neurociencia, en esto también hay consenso en el sentido de que el escribir a mano ayuda a fijar los conceptos, ayuda a mejorar la cognición. Entonces, dentro de este marco general, obviamente es muy difícil decir que también nuestra educación está, que nuestra educación está por fuera de este marco general. Ahora, además de este marco, digámosle, a nivel global que estamos teniendo, nosotros tenemos particularidades propias, o sea, taras históricas que no hemos superado, ¿verdad? Estamos muy lejos, por ejemplo, en materia de analfabetismo de adultos, estamos muy lejos del estándar establecido por la UNESCO para que el país sea declarado
libre de analfabetismo. Todavía estamos por encima de 5, porque tiene que ser por debajo de 5% de la población. Hoy 250.000 analfabetos absolutos tiene el Estamos país. muy por encima. Yo calculo más o menos que estaremos entre 10-11%. Yo creo que nosotros en el Paraguay estaremos más o menos con 900.000 adultos analfabetos puros. No estamos hablando de analfabetos funcionales. Entonces tenemos, por lo menos estuve pensando mientras hacías la presentación, que por lo menos hay 3 dimensiones en las que tenemos que trabajar: la dimensión política e institucional, la dimensión pedagógica y la dimensión financiera. Entonces, desde el punto de vista de la política institucional, verdaderamente no hemos, la reforma educativa cumplió su rol en su momento, pero nosotros vemos claramente que hay aspectos en los que tenemos que trabajar seriamente. ¿Cuál es nuestra política institucional de Estado para trabajar seriamente en mejorar los procesos de aprendizaje, por ejemplo? ¿Qué hacemos desde el Estado paraguayo? Nosotros en la Universidad de Pilar, no pretendo extrapolar esto a nivel nacional, pero no creo que haya mucha diferencia. Preocupados por esta situación, el año pasado hicimos una medición con los ingresantes de los primeros años de todas las carreras y medimos sus competencias cognitivas en el área de comunicación, matemática y ciencias naturales. Y realmente, y ciencias en general, no solo naturales. Y realmente nos preocupa mucho. Los mismos instrumentos aplicamos a los egresados y mejoramos un poquito, pero no lo suficiente también. Es decir, en esto no hay que culpar solamente a los docentes de escolar básica ni de la media, también las universidades tenemos que asumir nuestras responsabilidades. ¿Qué hacemos a nivel de la universidad en este momento? Desde este año implementamos un programa que se llama Programa de Fortalecimiento de Competencias Básicas. Es decir, todos los ingresantes a todas las carreras, no importa derecho, matemática, ingenierías, etcétera, además de las materias del primer año, tienen que cursar matemática, comunicación, ciencias y teoría del Estado. Y tienen que aprobar estas 4 materias para octubre a fin de que puedan rendir los exámenes finales. ¿Por qué? Y porque no vemos otra manera de ayudar, de coadyuvar en este proceso de aprendizaje que no sea reforzando competencias básicas. Entonces, creo que esto por un lado, y me parece, sería bueno hacer una medición a nivel general, pero no creo que Ñembucú sea la excepción en este sentido, y a juzgar también por algunos exámenes que tenemos por ahí muy publicitados, creo que más o menos sería esa la realidad nacional. Y además, en materia de inversión, nosotros, nuestra inversión en materia educativa sigue siendo inversión submínima, es decir, ni siquiera invertimos lo mínimo necesario, porque el 7% del PIB que se recomienda a nivel internacional de inversión en educación no es el techo, es el mínimo que debe invertir un país en materia educativa según la UNESCO. Y dentro de todo esto, yo creo que hay criterios también de inversión que hay que modificar. Por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, y no es una crítica a mi amigo Luis Ramírez, el ministro actual de Educación, que yo sé que está haciendo un gran esfuerzo, ni siquiera al gobierno actual, sino porque este es un criterio muy arraigado, un sentido común que rige nuestro sistema educativo. Por ejemplo, en materia de gratuidad. El criterio que se tiene es, creo que hoy son 8.000 guaraníes por alumnos. Y la discusión es, bueno, ¿esto es suficiente? Algunos, no, muy poco. Otros dicen que es suficiente, es razonable. 8.000 guaraníes por alumno, o así sea 10, 6. Para mí esa es una variable que no tiene la importancia que se le adjudica. Yo creo que ese es un criterio que hay que modificar, porque un colegio puede no tener muchos alumnos, pero las condiciones mínimas que deben tener ese colegio no pueden depender de la cantidad de alumnos. Las condiciones de enseñanza,
las condiciones en que trabajan los docentes, las aulas, la tecnología que debe tener, la bibliografía. No puede depender eso de la cantidad de alumnos, porque esos alumnos, esos chicos, así sean 5, tienen derecho a la educación. Y mi derecho a la educación no disminuye porque yo forme parte de una colectividad minoritaria o porque yo forme parte de una institución educativa donde somos pocos. Esto parece que muchas veces nosotros asumimos como lógico, bueno, por supuesto, cuántos alumnos tenés de acuerdo, eso te doy la plata. Ese es un criterio muy financierista. Eso implica un enfoque no desde la perspectiva de derecho del fenómeno educativo. Yo creo que esos aspectos tenemos que barajar seriamente en nuestras 8.000 y algo instituciones educativas del sector público, en escolar básica y media, más de 1.200.000 alumnos. Y bueno, me parece que tendríamos que revisar esos aspectos. Además del fenómeno general al que hace alusión a esta investigación de este profesor de Melbourne. Ahora, metiste el dedo en la llaga, doctor Víctor Ríos, porque hablaste del derecho a la educación. Y en el diseño constitucional se define el derecho a la educación incluso como el derecho al aprendizaje. Y con la crisis actual de aprendizaje que atraviesa el sistema educativo, según el propio diseño de evaluación del Ministerio de Educación, es realmente crítico. Hoy, nuestros niños, niñas y adolescentes que están en la escuela, muy pocos son los que están, aprendiendo. Entonces, la gran pregunta es, en relación con los esfuerzos que se hacen desde el Estado, los gastos de bolsillo de la familia, porque las familias también, obviamente, ¿verdad?, tienen que poner plata, tienen que poner dinero por la educación de sus hijos, y resulta que estar en la escuela no garantiza aprender. Ante esta situación de una violación expresa, porque si no hay aprendizaje, se está violando un derecho constitucional, que es el derecho al aprendizaje. Sí, pero aquí me parece que hay que empezar por lo siguiente. No partir de lo más fácil, que es culpar siempre a los docentes y a las docentes. Eso es lo más fácil. Y es un análisis muy primario y además equivocado. O sea, no podemos seguir responsabilizando pura y exclusivamente a los docentes, cuya condición nunca hemos estudiado. Siempre recuerdo que hablábamos que hay que investigar un poco la condición docente, a qué clase social corresponde, sus gastos, puede satisfacer los gastos mínimos, cuenta el salario que percibe, le permite poder hacer un posgrado de calidad. Su consumo cultural. Su consumo cultural. ¿Qué leen? Etcétera, etcétera. No tenemos en algunos casos, cuántos kilómetros al día tienen que trasladarse para ir a la escuela, para ir al colegio. Yo te puedo asegurar que no tenemos esa investigación en Paraguay. Hay países que sí, que vos sabes perfectamente. Pero bueno, sin tener esos estudios sobre la condición docente, ya desde por sí ya es una irresponsabilidad culparlos o culparlas a ellos y a ellas sobre la cuestión educativa, pero sobre nuestras debilidades educativas, mejor dicho. Pero de todas maneras, aún así, esto conversé el viernes con algunos docentes. Los docentes viven con jornadas de capacitación. Permanentemente están participando de cursos de capacitación. Entonces, ¿no será que hay que revisar en serio los contenidos de estos cursos? La política institucional en este sentido. A mí me parece, la otra vez estuve pensando justamente, me parece un método muy interesante el de la escuela judicial. Y no porque ahora yo estoy ahí como docente. La escuela judicial es una entidad que, por el nombre algunos creen que depende de la Corte Suprema de Justicia, no, depende del Consejo de la Magistratura, pero con una fuerte participación de todos los ministros que quieran participar en la elaboración de programas, en el planteamiento de cursos, etc. Pero es una entidad permanente, que permanentemente, valga la redundancia, tiene posgrado, especializaciones, etcétera, de acuerdo a la política
del Poder Judicial. O sea, ahí nosotros vamos analizando cuáles son las necesidades de formación de jueces, fiscales, defensores, defensoras, y se proponen los cursos, los programas, los posgrados, y ahí uno tiene, es cierto, los posgrados convencionales, los posgrados típicos, o sea, multifueros, en derecho civil, en derecho penal, pero también se tiene la posibilidad de plantear cosas de vanguardia, como por ejemplo ahora mismo nosotros estamos trabajando con una especialización en razonamiento probatorio que implica toda una nueva manera de enseñar el derecho, de enseñar derecho procesal, de trabajar con las pruebas. Entonces, esa permanencia de esta entidad permite que uno pueda tener ese espacio institucional, estructural, donde debatir constantemente las necesidades en materia de formación, en materia de capacitación. Algo así yo creo que tenemos que tener en materia educativa también, para poder dirigir mejor nuestros cursos, nuestros programas de capacitación. Porque yo estoy de acuerdo, yo creo que yo sé que Luis Ramírez, el ministro actual, él está preocupado y me parece que estamos de acuerdo en esto, en que las universidades participen plenamente en la formación de docentes. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa, porque lo que está señalando el doctor Víctor Ríos no es una cuestión menor. Justamente el investigador argentino Emilio Tenti Fanfani suele señalar que no hay otra profesión que más se capacitan que el de la docencia, ¿no? Y sin embargo los resultados de aprendizaje de los estudiantes es cada vez peor, ¿no? O sea, los alumnos cada vez menos aprenden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El Estado, de alguna manera, cada vez invierte más. Si comparamos con años anteriores, hay mayor inversión, mayor esfuerzo por parte del Estado. Tampoco los resultados de aprendizaje, digamos, no se compadecen con la inversión que se hace. Y en el caso de Paraguay, antes de ir a la pausa, estoy realizando justamente un estudio en relación con los millones de dólares que invirtió el país en la formación y capacitación continua de los docentes a través del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación, FEI. Sin embargo, la aguja de los resultados de aprendizaje no se movieron. Peor, me estoy equivocando. Se movieron, pero para abajo. Los resultados del SNEP en 2018, de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, que se hizo el último en 2018, fueron peores que la del 2015. La aguja se movió, pero se movió para abajo. ¿Qué pasó con los millones de dólares que se invirtió en la capacitación docente que nos reditúa en obtener los mejores resultados de aprendizaje de los alumnos? De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. La educación en Paraguay, nos preguntamos, está cada vez peor. En el primer bloque nos decía nuestro invitado, el doctor Víctor Ríos Ojeda, rector de la Universidad Nacional de Pilar, exministro de Educación, actualmente ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se refería justamente a una investigación de la Universidad de Harvard, en donde se demostró algo que realmente es preocupante en relación con el tema del coeficiente intelectual, porque según las conclusiones de esa investigación se demuestra que la generación Z, que son las personas que nacieron entre 1990 y 2010, que son los que podríamos llamar de esta generación, a pesar de que ya existen también otras con otras denominaciones, precisamente tienen un coeficiente intelectual menor que al de sus padres. Pero los resultados de esa investigación hablan precisamente de una inteligencia funcional, ¿verdad? No tiene que ver con una cuestión de capacidad genética, que tienen menos capacidad intelectual, sino tienen menos capacidad intelectual en términos de desempeño en la sociedad. Y muy bien explicaba el doctor Víctor Ríos que esto básicamente está asociado a la exposición a las pantallas, el problema justamente hoy de la sociabilidad, porque les aísla a los jóvenes precisamente los dispositivos prohibidos por las tecnologías de la información y la comunicación, y por otro lado el tema también, que no es una cuestión menor, que la finalidad de todo sistema educativo es preparar al individuo para que pueda convivir con los demás en el marco del respeto mutuo y de la tolerancia. Y para eso hay que trabajar las emociones. Y eso quedó suficientemente demostrado con el tema precisamente de la experiencia de la pandemia de la COVID-19, 2019 que tuvimos, que las escuelas tuvieron que cerrar, y precisamente ahí nos dimos cuenta que es importante también trabajar no solamente la dimensión cognitiva de los estudiantes, sino también otros aspectos. Ahora, en el caso particular de Paraguay, todos los esfuerzos que se hicieron, y usted que estuvo al frente como ministro de Educación en el 2011-2012, si bien estuvo solamente 7 meses en el cargo, hay una expresión que se le atribuye a José Martí que dice: conocí al monstruo por dentro, ¿verdad? Refiriéndose a la burocracia del Estado, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor problema de un ministro de Educación en términos de gobernabilidad educativa? ¿Y por qué le pregunto esto, rector? Por lo siguiente, nosotros tuvimos una crisis que llevó a los estudiantes precisamente a tomar de manera literal, tomar los colegios, cerrar los colegios, y que terminó en la renuncia de una ministra de Educación. Por primera vez en la historia de la educación paraguaya se da esa situación. Por otro lado, aparte de esa crisis, tenemos obviamente la crisis también del aprendizaje. ¿Y qué es lo que quiero señalar con esto? Que por un lado, los docentes terminan siendo así como
enemigos, digamos, los administradores del sistema educativo. Los estudiantes terminan siendo enemigos también del sistema educativo. Y entonces nos preguntamos, por esto que plantean algunos investigadores cuando se refieren a los resultados de la evaluación de la reforma educativa de los 90, ¿no sería oportuno hoy pensar en un pacto social por la educación donde podamos ponernos de acuerdo y sobre todo considerando, doctor Ríos, la última experiencia, intento de transformación educativa que una organización social terminó frenando por su vínculo con algunos actores políticos? Sí, a ver, yo no conozco experiencia exitosa en materia educativa sin un gran pacto social, sin un gran pacto político como base. El caso más evidente, por lo menos que en términos teóricos conocí mejor, es el caso de Finlandia. Ahí estamos hablando de partidos conservadores, partidos claramente de derecha y partidos de izquierda, pero llegaron a un consenso, a un pacto importante, y bueno, Finlandia pues pegó un salto extraordinario en materia educativa. Sigue siendo un modelo que me parece hay que tener en cuenta. Nosotros claramente no tenemos ese pacto, no tenemos ese consenso, porque en realidad nuestros partidos políticos, si bien en el discurso, a la hora de desarrollar campañas electorales, se invoca mucho a la educación, los docentes son bastante mimados durante los procesos electorales, pero uno empieza a mirar las plataformas y realmente el centro de los proyectos políticos nunca es la educación. ¿Por qué? No es la educación. Y porque hay urgencias, ¿verdad? Parece más decisivas a la hora de lograr el apoyo popular, como por ejemplo seguridad. Hoy el Paraguay, el tema económico, financiero, hoy el Paraguay tiene un nivel de endeudamiento realmente preocupante y en pocos años, ¿verdad? Y con una particularidad que siempre destaco, ¿verdad? En el caso de Paraguay, su deuda pública es un altísimo porcentaje, es la denominada deuda pública neta, es decir, deuda externa, porque uno encuentra a veces, no conozco los últimos números después de este señor que está como presidente en Argentina ahora, pero hasta no muchos años atrás, en el caso argentino, su nivel de endeudamiento era altísimo, pero en realidad gran parte de ese endeudamiento era deuda pública interna. O sea, ahí a nivel dentro del propio país se tenían las causas del endeudamiento. En el caso de Paraguay, eso significa, para nosotros significa una sangría permanente de recursos muy importantes al exterior para cubrir los compromisos de materia de deuda externa. Entonces también, ¿qué es lo que ocurre? Dice, nosotros no queremos caer en default, queremos mantener el nivel de inversión, eso significa, dice, no aumentar el déficit fiscal, pero ¿qué hacer si mientras tanto necesitan más dinero para la educación? Y esa es una decisión política, una decisión axiológica política en la que uno de repente inclusive puede no tener una calificación muy interesante de organismos internacionales, pero dice, yo opto por invertir en serio y mejorar la calidad de la educación o mejorar en materia de salud, pero estamos hablando de educación. Por eso, y además nosotros creo que tuvimos espero que tu investigación me demuestre que me equivoqué. Yo creo que nosotros también, con el FEI, por ejemplo, se invirtió mucho dinero de mala manera. ¿Por qué? Porque para que uno vea que a veces también uno puede tener recursos importantes, pero no elige a los jugadores adecuados. No tienen la claridad de lo que hay que hacer. No tiene la claridad, no plantea correctamente su política, no elige a los actores correctos. O sea, ya que ahora estamos hablando de que el hombre volvió a la luna, es lo mismo que a mí me den, no sé, millones y millones de dólares para que yo dirija el proyecto de viaje a la luna. ¿Qué puedo hacer si no entiendo nada?
Entonces eso hay que revisar seriamente qué pasó, cómo hemos encarado como sociedad la capacitación docente con estos recursos importantes que tuvimos en materia de FEI, a través del, ¿cómo se llama? ¿Sí? Del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación. Entonces hay que revisar seriamente quiénes se encargaron de la capacitación, con qué criterios se eligieron las instituciones. Las instituciones designadas para llevar adelante los programas de capacitación docentes, ¿cómo elegían a los capacitadores? O a las instituciones adjudicadas para la capacitación. ¿Qué currículum, qué enfoque, qué contenido tuvieron esos programas de capacitación? Porque si Tenti Fanfani dice lo mismo, bueno, no hay sector más sometido a procesos de capacitación, de actualización, etcétera, que los docentes, pero los resultados siguen siendo no positivos, entonces quiere decir que claramente nos estamos equivocando. Ahora, lo que estás diciendo implica una decisión política. ¿Y qué mejor persona en términos del perfil? Porque pocos son, doctor Víctor Ríos, los que han adquirido experiencia en los 3 poderes del Estado. Fuiste diputado nacional 2 periodos, fuiste 1 periodo, 2 periodos senador nacional. Medio periodo, porque después... no terminaste, sí. Estuviste en el Ejecutivo, ministro de Educación, hoy estás como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Vale decir, reitero, pocos son los paraguayos que han adquirido experiencias en términos de cargo de mucha responsabilidad política en los 3 poderes del Estado. Y todo esto que dijiste depende de la decisión política. Entonces, ¿cuál es el problema para esa decisión de apostar por la educación? Porque, a ver, no es pues tan complicado utilizando el castellano paraguayo, no es pues, ¿verdad? O sea, la experiencia internacional nos demuestra que si apostamos por la educación, evidentemente podemos generar los cambios en otros sectores de la sociedad. Y sin embargo... Y necesitamos líderes que se preocupen en serio por la educación. Porque también uno ve esto después. Benjamín Fernández antes tenía unas conferencias muy interesantes que dictaba a nivel nacional. Y él ahí ponía el foco de atención en el poco compromiso de los padres con la educación de sus hijos en nuestro país. Y probablemente sea cierto eso. O sea, uno ve, por ejemplo, en una institución educativa tenés 1.600 alumnos. Hay elecciones para autoridades ACE y van a votar 20 padres. Entonces, y en realidad esto hay que, me parece, explicar, no cargando la tinta a los padres. Perdón, no solamente, tampoco vamos a excluir la responsabilidad. La sociedad, el pueblo también tiene que asumir su responsabilidad. Y tiene que asumir su responsabilidad por los líderes que elige. Pero de todas maneras, si no hay un liderazgo importante, liderazgo político, social, institucional importante, que trabaje permanentemente también con los padres, donde se les explique la importancia de su involucramiento en el proceso educativo de sus hijos. No importa que de repente no haya terminado la primaria y la secundaria, sino que se interese, que participe de los diálogos, de las conversaciones, que participe de los procesos sociales, que participe y en los procesos sociales exija a los líderes de los distintos ámbitos una preocupación seria por la educación. Entonces, que fuerce a los líderes a llegar a pactos, a acuerdos, a consensos sólidos para mejorar la educación de sus hijos. Entonces la situación difícilmente cambie también. Es complicado. Si bien nuestro conocido y por lo menos por mí muy admirado Enrique Dussel, este gran filósofo argentino que murió hace poco en México, él dice que en realidad si se da esto que estamos hablando, si se da una decisión política, si existe un consenso importante, en 5 años se puede transformar, él no habla de reformar, se puede transformar profundamente cualquier sistema educativo, pero tienen que darse las condiciones necesarias, que en el Paraguay claramente no se dan. Yo creo que ahí hay una apuesta política fuerte, es decir, en un contexto, en un país, en un estado
con endeudamiento importante, con compromisos internacionales importantes, con fuerte presión de organismos internacionales. Esto no hay que engañarse, ¿verdad? Los organismos internacionales presionan muchísimo para que los países puedan cumplir con sus compromisos en materia de deuda pública. Hay acreedores privados muy poderosos, organizaciones, bancos internacionales que dicen, bueno, a ver, usted para hacer un buen gobierno cumpla con sus obligaciones financieras, no se atrase ni un día en el pago de la deuda. Pero bueno, a veces, en todo caso, tenés que renegociar, plantear nuevos plazos, nuevas condiciones y decirle, señores, déjenme, necesito mejorar la educación en mi país. Si eso no se da, esta situación va a complicarse, y por más que nuestro amigo Luis Ramírez haga los esfuerzos más extraordinarios, la situación va a seguir siendo bastante complicada. Esto teniendo en cuenta estas condiciones internas. Y a esto hay que agregar, por ejemplo, la situación que tiene que ver este deterioro generalizado, según esta investigación de este profesor, en materia de IQ, en materia de capacidad cognitiva de las nuevas generaciones. Y si este es un problema detectado en los jóvenes que nacieron a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, más o menos hasta el 2010, sabemos perfectamente que quienes nacieron a posterioridad del 2010 están mucho más expuestos a estas condiciones que este investigador señala como causales o como causas del deterioro de la capacidad cognitiva. Es decir, uno puede hipotetizar, hay que investigar, pero yo creo que legítimamente uno puede sostener la hipótesis de que los que o las que nacieron después de 2010 están igual o peor que los de la generación Z. La pregunta es, ¿están predestinados nuestros estudiantes a que no aprendan? Porque por otro lado tenemos los resultados también de las neurociencias que nos hablan de cómo aprende el cerebro humano. ¿Hasta qué punto los sistemas educativos aprovechan las conclusiones de la neurociencia para poder capitalizar la enseñanza en las escuelas y garantizar el aprendizaje de los alumnos? En concreto, ¿qué hay que hacer en Paraguay para superar esta crisis del aprendizaje? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente.
docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982 199 548. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Es innegable la situación en la que se encuentra el sistema educativo y en particular los alumnos que no aprenden y que están dentro del sistema educativo. La pregunta puntual es, ¿qué habría que hacer? Y no estoy pidiendo receta, pero por lo menos alguna sugerencia de una persona que tiene formación académica, publica artículos científicos, libros sobre el mundo académico, sobre la educación y además tuvo la experiencia política de haber sido ministro de Educación. Bueno, yo creo que en materia de, hablaba de 3 dimensiones. Yo creo que en materia de política institucional hay que buscar en serio ese consenso, ese pacto del que habla. El pacto social. Un gran debate sobre el tema educativo que involucra a todos los sectores y que involucre en serio a las universidades. Nosotros desde las universidades públicas estamos dispuestos a trabajar. Ahora también tenemos a un colega, rector de la UNI, viceministro de Educación Superior. Eso por un lado. En materia pedagógica hay que, me parece, claramente hacer lo que está recomendando la neurociencia. Creo que los chicos tienen que volver a leer, tienen que volver a escribir a lápiz de papel. El dictado, me parece, eso no se discute. Esto en un ámbito más general, ¿verdad? Van a tener que volver a leer dictados, estar menos tiempo frente a las pantallas. Inclusive ahora ya hay una condena en Estados Unidos a una empresa digital por generar adicción en los niños. Generar adicción, entonces condenaron a esa empresa. Entonces claramente esas medidas hay que tomar en términos más generales. En materia financiera hay que aumentar la inversión en educación e invertir de manera más inteligente, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el tema del FEI. Hay que invertir de manera inteligente y también en la dimensión pedagógica revisar seriamente los programas de capacitación docente, qué contenido transmitimos a nuestros docentes para que no sigamos repitiendo la realidad que pinta Tenti Fanfani. Y me parece que en esto como Einstein ha sido muy claro, que tenés que estar loco para seguir haciendo algo que ya sabes que tiene resultados negativos. Me parece que así en términos generales esto podemos mencionar y mejorar claramente la condición docente. O sea, tenemos que, yo sé que la gente, esto que estoy diciendo no es políticamente correcto, porque para la gente lo más fácil es culpar a los docentes, pero no, son una variable fundamental. Hay que trabajar con ellos, hay que mejorar la condición docente, las condiciones materiales e intelectuales de nuestros docentes tenemos que mejorar. Y bueno, todo esto que tenga como trasfondo un gran acuerdo, un gran pacto político, social, cultural en nuestro país. No sé si es factible hacer una reforma o una transformación educativa en 5 años como plantea Dussel, porque él era teórico, fue un tiempo rector interino de la Universidad Autónoma de México, pero nunca tuvo esa responsabilidad, digamos, de dirigir, nunca tuvo que lidiar con un sistema educativo, nunca tuvo que lidiar con los problemas de gobernabilidad o de gobernanza, pero por lo menos, aunque no en 5 años, empezar un proceso realmente virtuoso de cambio en materia educativa. Conociendo la experiencia en los 3 poderes del Estado, ¿crees que eso es factible? Sí, es factible, realmente es factible. Y aquí también tengo que decir lo siguiente, el sector privado también tiene que asumir su responsabilidad. Es decir, no es solamente los políticos, claro. El sector privado, los industriales, los comerciantes,
tiene que asumir también su responsabilidad y formar parte de ese acuerdo, de ese pacto nacional a favor de la educación. Y yo creo que ese pacto social y político, no solamente por la educación, yo hasta especificaría pacto social y político para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Víctor Ríos Ojeda, por colaborar con nosotros en este análisis. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Breve pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. La situación en la que se encuentra la educación paraguaya no es la más propicia como para que podamos vislumbrar un porvenir interesante. Vale decir, el futuro de la educación paraguaya se presenta bastante sombría, pero es posible mejorar los resultados que hoy tiene el escenario educativo, claro que sí. Y para ello nos decía nuestro invitado, el profesor Dr. Víctor Ríos Ojeda, rector de la Universidad Nacional de Pilar, ex ministro de Educación, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, que es necesario un pacto social y político por la educación. Vale decir, generar un espacio donde los actores, tanto políticos, sociales, culturales y empresariales, pudieran construir acuerdos y consensos en torno a la educación, lo que debemos hacer con la educación
para que eso se pueda traducir en la mejora de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Es factible eso? Claro que es factible. Y para ello tenemos que probablemente ejercer nuestra ciudadanía. Somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que exigir nuestro derecho humano fundamental, el derecho a la educación. Como dice la Constitución de la República del Paraguay, el derecho a la educación es el derecho al aprendizaje. Y ojalá tomemos conciencia nosotros como ciudadanos y también los tomadores de decisiones políticas. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credisimple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.